e mensahe di cruz. Pasobra e mensahe di cruz ta bobida pais na isnan kota bay perdi, mapanos kota bordo, salva e poder de Elohim. 1 Corintianan 1:17-31 tapapia di manera ku e cruz ta impacta vida di ende. Pecreyentanan e cruz ta un simbolo de salvación, pero pa hindi que aviva den prome siglo. E cruz representa solamente e morto vergonzoso di un criminal. Salva pa un hindi ko e mori na un cruz e después alanta atrobe. Pa hindi etat bobeda sentido de debilidad. Pero pasnandi nos ko abri nos corazón pa llamada de Espíritu Santo e cruz ta e poder de Elohim, sabiduría, justicia, santificación, redención. E sabiduría de Elohim, e locura de cruz, e poder de Elohim, e mensaje de cruz, e bobidad e debilidad de Elohim, e sabiduría de Elohim. Mapaesnan ko Elohim ayaman, tanto Hudyo como Grego. Bisaya ta e poder de Elohim e sabiduría de Elohim. Na Atenas, Pablo a usa sabiduría humano pa porba convencia umbernan. Sabi, por di e tempo, padilante, él ha decidi de usa solamente sabiduría divino. Elohim mes aman de predica su mensaje sin palabranan de sabiduría humano pa e cruz de Mesaya no wordo base de su poder. Kiko te ta e sabiduría divino ko Pablo e predica. E sabiduría de Elohim ta destruye a sabiduría de Sabinan. Eta tira un banda a comprendimiento de Sabinan. A sibubo e sabiduría de mundo. Contrarlinator lógica humano, sabiduría de Elohim ta consiste en salvar crientanan pa medio de obedad de predicación. E locura de cruz. Manos ta predica, Mesaya crucifica, on piedra te trompega, pa hudyonan te obedad pa paganonan. E palabra Grego moria, locura, bobedat, tawordo usa 5 bia aden e Corintianan. E mensaje de cruz ta bobedat paes nan kotabay perdi. Elohim e agrada pa salva esnan kotakere pa medyo de ibobidad e predikación. Mesaya crucifica, bobedat pa e paganunan, pa e hindi natural, kosnan di espiritu di Elohim ta bobedat. Pasobra e sabiduría di mundo aquí tabobidad den vista de Elohim. E cruz tabobidad pa esnan ko ta perdi, ta esnan ko no conoso Elohim paganonan, na esnan ko ta pensa solamente arriba e mundo aquí, ende natural, na esnan ko ta wordo goberna solamente panan propio sabiduría. Pero e cruz ta un bendición pa esnan ko ta salva esta, pa esnan ko ta dispuesto pa mira e cruz wordi e punto de vista de Elohim. E poder de Elohim. Sobra a mensaje de cruz to tabobidat pa esnan ko tabay perdi, mapanos ko tawordo salva eta e poder de Elohim. E Mesaya e cruz ti teni poder pa mostra e pio di hindi e imiho de Elohim. E pio di hindi. Locura, rechazo, destrucción, propio perdición. Dios somiho, poder, aceptación, perdón, salvación. Esnan o ko rechaza e cruz ta cosecha e consecuencianan, tinan accionan probes e finalmente el wordo destruye tordi esun kunan a rechaza. E poder de Elohim mostra ribe a cruz, te capaz per reconcilia, ende ko Elohim de perdona torso picanan e pad duri dun e vida eterno. E mensaje de cruz. Pasobra como ko den e sabiduría de Elohim, mundo no aconos e pa medyo di su sabiduría. Elohim ha dispuesto pa salva esnan ko takere pa medyo di e bobedad di lo que wordo predica. Di kon predica e mensaje de cruz ta bobedad. E hudyonan tabata espera un Mesias, kulo alibranan for di opresyon romano, ora Yeshua anuncia kunan lo a crucifique. So mes disepelnan akedas espanta, además pa on hudyo on
omber kologa na on palo tabata on persona maldisyona pa Elohim pa on gentil kuno tabata ni espera on redentor e conclusión tabata escos e cruz talocora. Sin embargo, pa e angel nan e mensaje de cruz tabata algo completamente diferente. Yeshua que nan a conocer den cielo e permite somes wordo mata pa motivo de amor pa on raza ko a rechas e sa kita e perspectiva ko Pablo quiere a transmite pa medio de su predicación. El mensaje de cruz ta mostra con leo Elohim trabata dispuesto pa bay paduna no salvación. E bobidad e debilidad de Elohim para sobra bobidad de Elohim tamas sabi ko sabidora de gente e debilidad de Elohim tamas fuerte ko forza de gente. Elohim de cualquier manera tabobo o débil. Claro ko no ya ko Elohim don no tin imperfección. Pablo ta dijes así on comparación figurativo si Elohim tabatin cualquier pensamento bobo. Lo tabata mas sabi ko pensamento di mas sabi di on persona of si tabatin cualquier argumento débil den Elohim. Nan lo tabata mucho más fuerte ko argumento nan humano di mas fuerte. Tur sabiduría recoge por di enenan di mas sabi ta incapaz pa concebi un plan de salvación pa humanidad. Tur sabiduría recoge ta Elohim so por adona redención pa medio de poder de sacrificio de Yeshua ofrece na cruz. Nais nan ko tawardo salva. Na creyente nais nan ko tawardo llama. Toma nota que solamente es nan ko quiere den Yeshua como contesta riba a llamada de Espíritu Santo al wardo salva. Pa e mente de multitud nan ko tabiba den e tempo presente e cruz di Calvario ta rondona apa recuerdo nan sagrado asociación santificata conecta ko e enseñanan de crucificación pero den tempo de Pablo e cruz tabata wardo considera ko sentimentonan de repulsión e horror pa sustente como el salvador de humanidad es un cuatro pa muerto na cruz. Naturalmente lo llama riqueza e oposición. El wordo considera como débil pa purba muestra con cruz portico cualque conexión con elevación de raza o salvación de humanidad. Pero pa Pablo cruz tabata es único objeto de interés supremo e tabata sea pa medio de experiencia personal ko ora un pecado un viaja mira e amor de etata de manera por mira den el sacrificio de suyo e entrega na influencia divino un cambio de corazón sa toma lugar e por de amor pa delante Mesaya tator y dentur